El arte en Nueva York está por todos lados. Hola, soy Vivian. Nací en Guatemala, pero vivo aquí en Nueva York. Suscríbanse a este canal y yo los llevo a la zona de arte en Nueva York. Hoy vamos a aprender sobre la línea, parados en una línea que ya no es línea. Miren que estamos hablando de grados Fahrenheit. Bienvenidos y bienvenidas al bellísimo High Line o línea elevada de la ciudad de Nueva York. A principios del siglo XX, Nueva York se convirtió en una ciudad muy importante para la producción industrial. Aquí se producían prendas de ropa, productos metálicos, se procesaba comida y también muchas publicaciones de periódicos y libros. Los productos salían de las fábricas constantemente hacia los barcos parqueados en el puerto. Y esto creaba un congestionamiento increíble y este tráfico causaba muchos accidentes sobre la 10ª Avenida. Se volvió tan peligrosa que la nombraron la Avenida de la Muerte. En 1927, la ciudad de Nueva York decidió hacer una línea elevada para evadir el tráfico. La línea elevada abrió oficialmente en 1934. Estuvo activa hasta 1960, cuando se empezó a usar otro tipo de transportes de carga. Actualmente, el High Line o línea elevada ya no es una línea de tren, es un parque elevado. Un destino para 8 millones de turistas anualmente, pero también disfrutado por los neoyorquinos, ya que es exclusivamente peatonal, es totalmente gratis y tiene 2,5 kilómetros de largo que conectan varias zonas de Manhattan. El trabajo de restauración tardó más de 10 años, pero esa es harina de otro costal y lo dejaremos para otro video. Es el lugar perfecto para hablar de la línea y sus aplicaciones al arte. Como vimos en el video anterior sobre puntillismo, las líneas pueden servir de guías para orientar la vista del observador. En este caso, la sensación es de profundidad, de lejanía, de un camino a recorrer, de la soledad o algo que se nos viene encima y no podemos parar. Las líneas verticales dan la sensación de grandeza, poder, algo masivo, estable, que no se puede mover y que es más grande que nosotros. Pero si las convertimos en líneas diagonales, la sensación se convierte en inestabilidad y movimiento. En el cine, a este plano se le conoce como plano holandés o Dutch angle. Nos produce un sentimiento de peligro, incomodidad y hasta duda. Las líneas horizontales, al contrario, nos dan la sensación de seguridad, estabilidad, tranquilidad y orden, como la sensación al ver un cuerpo de agua o el horizonte. Las líneas se usan en la regla de tercios, que se aplica para la composición en la pintura, dibujo, fotografía y cine. Consiste en dividir el espacio en partes iguales con 4 líneas imaginarias, 2 líneas horizontales y 2 verticales. El cerebro comprende mejor la estructuración del paisaje porque el ojo es atraído naturalmente a los puntos donde las líneas se intersectan. Todas las reglas se pueden romper, dependiendo de la historia que quiera contar el artista. Pero el orden y la estabilidad no siempre son el objetivo. Algunos arquitectos usan las líneas diagonales para romper la verticalidad y crear fachadas más interesantes y con movimiento. El arquitecto Frank Gehry nació en Canadá, vivió en París y Nueva York. Construyó por todo el mundo y fue ganador del premio Pritzker, que se considera como el Nobel de la arquitectura, y nunca se alineó a tendencias estilísticas. Este edificio es la sede del conglomerado de medios IAC, dividido en 2 grandes secciones, una base grande con torres que se contorsionan y cubiertas por ventanas que parecen velas con degradado de color. Independientemente de si les gusta o no, no podemos negar que el uso de las líneas crea interés y este edificio llama la atención desde donde se vea.
Si alguien nos pide que pensemos en una banca del parque, pues podemos pensar en esto. Pero, ¿por qué no podemos pensar en esto? Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan los diseños con líneas curvas. Este edificio de apartamentos es de la arquitecta Zaha Hadid, la primera mujer en ganar el premio Pritzker. Nació en Irak y estudió en Inglaterra. Se especializó en la utilización de la línea curva y así creó un lenguaje arquitectónico único e innovador. Nuestra vista recorre las líneas curvas dando una sensación de movimiento como un juego que relaja, ya que las líneas curvas imitan a la naturaleza. Prometo que los traeré la próxima cuando haya menos frío. Pues ya no aguantaba el frío. Esta es la temperatura, 22 grados Fahrenheit, pero se siente como 14 porque hay mucho viento. Sí, es muy fácil verlo en el celular, pero a mí me gusta saber de dónde vienen las cosas. Como estoy a 14 grados Fahrenheit, le restamos 32 y multiplicamos por 5/9 y el resultado es 10 grados bajo cero centígrados. Y me ponen en los comentarios qué temperatura tienen en donde estén.